Ahora vamos a ver algunas propiedades de los logaritmos. Entonces, la primera propiedad que vamos a trabajar es lo que tiene que ver con que la función logarítmica es la inversa de la exponencial. Recordemos que la función logarítmica se define así, como y igual a logaritmo en base a de x, ¿no? Esta es la base del logaritmo que está aquí, en la base a. Y básicamente lo que se sabe es que si y es igual a logaritmo en base a de x, entonces x es igual a elevado a la y. Si ven que esta es una función logarítmica de base a y su inversa es una función exponencial de base a. El procedimiento puede ser visto de aquí para allá o puede ser visto de aquí para allá. Entonces el logaritmo en base a de x, y igual a logaritmo en base a de x, y la inversa es x igual a elevado a la y. Por ejemplo, un caso, sabemos que 10 elevado a la 3 es igual a 1000. Entonces el logaritmo en base 10 de 1000 es igual a 3. Ahora el logaritmo en base 10 no se acostumbra a poner el logaritmo, no se pone así, logaritmo, no se acostumbra a poner la base, se pone solo logaritmo de 1000. Logaritmo de 1000 es igual a 3. Por ejemplo, nosotros sabemos que 2 elevado a la 3 es igual a 8. Entonces el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Ven que son procedimientos contrarios. El logaritmo es lo contrario de realizar una exponencial, una potencia. Ahora, ¿para qué nos sirve esa propiedad? Para encontrar la función inversa específicamente. Ven aquí, determine la función inversa. Me dan la función f de x igual a logaritmo en base 3 de x menos 5. Las funciones logarítmicas y exponenciales son inyectivas por definición, porque son solo crecientes o solo decrecientes. Entonces, dependiendo de cómo se defina su dominio, pueden ser biyectivas. Aquí estamos suponiendo que están definidas de tal forma que son biyectivas y por eso vamos a encontrar la inversa. Entonces me da la función f de x igual al logaritmo en base 3 de x menos 5. Recordemos que para encontrar la inversa lo que hacíamos era cambiar la f de x por una y. Entonces tenemos y es igual al logaritmo en base 3 de x menos 5. Ahora vamos a utilizar la propiedad. Si yo tengo que y es igual al logaritmo en base 3 de x menos 5, eso nos daría que x menos 5, cambiando la exponencial, es igual a 3 elevado a la y. Es decir, que x es igual a 3 elevado a la y más 5. Y ya encontré su función inversa. Es decir, que f inversa de x, la función inversa es 3 a la x más 5. ¿no? Entonces es el mismo procedimiento que ya conocemos de las funciones inversas, donde cambiamos la f de x por una y luego despejamos la x. Una vez que despejamos la x ya definimos la función inversa. Esta sería la función inversa de esa función que tenemos por ahí. Veamos más ejemplos. Aquí vamos a determinar también la función inversa. Y es igual al logaritmo. Recordemos que el logaritmo cuando no tiene nada y es porque aquí tiene una base 10 que no se escribe. Pero vamos a suponer que está ahí. Logaritmo de x menos 1 más 4 todo sobre 3. Para despejar voy a pasar primero el 3 a multiplicar. Aquí me haría 3y es igual al logaritmo en base 10 de x menos 1 más 4. Pasando el 4 a restar me quedaría 3y menos 4 igual al logaritmo en base 10 de x menos 1. Y cambiando ahora me quedaría que x menos 1 es igual a 10, que es la base que está aquí, ¿verdad? No se escribe, elevado a la 3y menos 4. Es decir, que x es 10 a la 3y menos 4 más 1. Y así ya tenemos la función inversa, en este caso se llamaba g. G inversa de x es igual a 10 elevado a la 3x menos 4 más 1. Y ahí encontré ya la función inversa de esa función que teníamos ahí. Veamos el siguiente caso. Tenemos una función h de x igual a 5 menos logaritmo natural de x menos 1. Cuando tenemos logaritmo natural, en realidad se refiere a un logaritmo en base e, nada más que no se escribe logaritmo natural, pero tiene base e, el número de Euler. Ponemos y es igual a 5 menos logaritmo natural de x más 1. Voy a despejar, voy a pasar el logaritmo para acá para que se haga positivo. El logaritmo natural de x más 1 es igual a 5 más y. Cambiamos. X más 1 es igual a la base que es e elevado a la 5 más y. Es decir, que x es e a la 5 más y, que es lo mismo que y más 5 menos 1. Y ya tenemos la función inversa de h. H inversa de x sería e a la de x más 5 menos 1. Ahí tenemos la función inversa. Entonces podemos tener diferentes formas. También puede ser al contrario, que tenga una función exponencial y que tenga que encontrar la inversa, que es una función logarítmica. Entonces ponemos y es igual a 5 a la x más 3 menos 1. Despejamos. Y más 1 es igual a 5 a la x más 3. Ahora despejo la x, me quedaría x más 3 es igual al logaritmo. Ven que la inversa de la exponencial va a ser una logarítmica. ¿Qué base tiene la exponencial? 5. La logarítmica va a tener base 5 y va a quedar y más 1. ¿no? Entonces x es logaritmo en base 5 de y más 1
menos 3, y esa es la función inversa. F inversa de x es igual al logaritmo en base 5 de x más 1 menos 3, y ahí tenemos la función inversa. Siguiente, esta es de base 10. Y es igual a 10 a la 2x menos 4 sobre 3, despejando, paso el 3 a multiplicar, 3y es igual a 10 a la 2x menos 4, despejo, cambiando a logarítmica, 2x menos 4 es igual al logaritmo en base 10, que recuerden que solo se pone el logaritmo, de 3y, y despejando la x, sería x es igual al logaritmo en base 10 de 3y, paso el 4 a sumar y el 2 a dividir. Ahí tengo la función inversa, en este caso se llamaba g. G inversa de x está dada por logaritmo en base 10 de 3x, todo más 4 y sobre 2. Eso sería la función inversa de esa función que tenemos ahí. Siguiente ejemplo, tenemos esa de base e, entonces ponemos y es igual a 10 menos e a la 1 menos x. Voy a pasarlo para acá para que la exponencial se vuelva positiva. E a la 1 menos x es igual a 10 menos y. ¿Sí? Ahora cambio. 1 menos x es igual al logaritmo de base e, que se escribe logaritmo natural, de 10 menos y. 1 menos logaritmo natural, voy a despejar la x, de 10 menos y es igual a x. La pasé al otro lado para que se hiciera positiva y ya tengo que la función inversa, h inversa de x, se llamaba h, es igual a 1 menos logaritmo natural de 10 menos x. Así encontramos la función inversa de una función logarítmica. ¿Sí? En el siguiente, lo siguiente que tenemos aquí es un resumen de las propiedades de los logaritmos. Bueno, primero recordar que los números que están dentro del logaritmo, por ejemplo, como la x y la y, tienen que ser mayores que 0. Entonces eso me permite definir el dominio máximo de una función logarítmica para empezar. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual al logaritmo en base 3 de x más 2, lo primero que debo saber del logaritmo es que el x más 2 tiene que ser mayor que 0. Lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Es decir, que x tiene que ser mayor que menos 2. Eso me permite definir el dominio máximo de esa función como el intervalo que va de menos 2 a más infinito, ¿no? Por eso es que aquí me hablan de que x tiene que ser mayor que 0 y que y tiene que ser mayor que 0 y que z tiene que ser mayor que 0. Además su base, recordemos, tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1, que se vio cuando se trabajó la función exponencial, que era tarea, ¿no? Ahora, las propiedades de los logaritmos son las siguientes. Entonces, nos dicen que si tengo logaritmo en base a de a la x, eso me da igual a x. Es decir, cuando la base se repite, el logaritmo en base a de a la x es igual a x, ¿no? Luego, a elevado a la logaritmo en base a de x es igual a x también. El logaritmo en base a de a es igual a 1, eso en realidad es esta mismo, porque es como si hubiese un 1 aquí en exponente. Y que el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Y otras propiedades es que si tengo logaritmo en base a de x por y, eso es igual al logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. La multiplicación dentro de un logaritmo se convierte en una suma de logaritmos. Y si es una división, logaritmo en base a de x entre y es logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Luego, cuando tengo un número aquí, ese número se pasa aquí al exponente o al contrario, ¿no? B por logaritmo en base a de x es logaritmo en base a de x elevado a la b. Esa es una propiedad muy importante. Y la propiedad que está aquí es la propiedad de cambio de base. La propiedad de cambio de base lo que me permite es cambiar la base de un logaritmo a la base que yo quiera. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 2 de 3, yo puedo decir que yo voy a poner logaritmo de 3 sobre logaritmo de 2, así, ¿no? Ven que es logaritmo en base 2 de 3, yo pongo logaritmo de 3 sobre logaritmo de 2 y cambio la base. ¿Qué base le pongo? La que yo quiera o la que yo necesite. Por ejemplo, si yo quería poner base 5, entonces pongo logaritmo en base 5, logaritmo en base 5. Logaritmo en base 5 de 3, logaritmo en base 5 de 2. Pero podría poner otra base, por ejemplo, yo puedo decir logaritmo en base 7 de 3 sobre logaritmo en base 7 de 2. Entonces esa última se llama cambio de base, precisamente por eso, porque me permite cambiar la base del logaritmo. Ahora utilicemos algunas propiedades para calcular los logaritmos. ¿Okay? Importante, vamos a utilizar aquí la primera propiedad, que la primera propiedad es esta que tenemos aquí. Esta primera propiedad nos va a permitir calcular algunos logaritmos. Vean, logaritmo en base 3 de 27. Sabemos que 27 es 3 elevado a la 3, ¿cómo lo sabemos? Haciendo la descomposición. 27 tiene tercera que es 9, tercera que es 3 y tercera que es 1, ¿no? Entonces 27 es lo mismo que 3 a la 3. Es decir, que el logaritmo en base 3 de 27 lo puedo escribir como logaritmo en base 3 de 3 a la 3. Pero según esta propiedad, si tengo logaritmo en base a de a y el exponente es una x, es decir, si la base se repite aquí y aquí, me da como resultado solo el exponente, que sería 3. Entonces ya ahí calculé ese logaritmo, ¿no? Lo mismo aplica aquí, vamos a ver.
El 8 es 2 a la 3. 8 es lo mismo que tener 2 a la 3. Entonces tengo logaritmo en base de 2 de 2 a la 3 menos logaritmo en base de 2. 16 es 2 a la 4, pero al estar abajo lo puedo poner como 2 elevado a la menos 4. Entonces, según esa propiedad, como tengo base y base, me queda 3 menos 4, que eso da 7. Bueno, esa propiedad la puedo utilizar de esa forma. Este logaritmo tiene base 10. Vean que si tengo, vamos a hacerlo por aquí, 1000 es lo mismo que tener 10 elevado a la 3. Y el 0,1 es lo mismo que tener 1, corremos la coma, sobre 10, que es lo mismo que tener 10 elevado a la menos 1. Es decir, que si yo tengo logaritmo en base 10 de 1000 es lo mismo que tener logaritmo en base 10 de 10 a la 3 menos un cuarto logaritmo de 0,1, que es lo mismo que tener 10 a la menos 1. Como este logaritmo tiene base 10, recordemos que nos escribe, vamos a ponerla un momento para poder calcularla. Eso me daría 3 menos un cuarto por, y este, como es base 10 y base 10, me queda solo el menos 1. Es decir, me queda 3 más un cuarto, esos 12 más 1, me da 13 sobre 4 ese logaritmo. Entonces vean que hay diferentes formas en las que puedo calcular el logaritmo. Veamos este otro. Tengo logaritmo en base raíz de 2 de 8. Eso es como tener logaritmo en base raíz de 2 de 8, pero 8 es 2 a la 3. Una propiedad que vimos dice que este exponente pasa aquí, entonces queda 3 por logaritmo en base raíz de 2 de 2. Pero además podemos ver que la raíz de 2, el 2, perdón, es lo mismo que tener raíz de 2 elevado a la 2. Y como esta base se repite, vean que raíz de 2 elevado a la 2 es lo mismo que 2. Entonces, logaritmo en base raíz de 2 de 2 es logaritmo en base raíz de 2 de raíz de 2 elevado a la 2. Eso me daría 3 por, y esto ya sabemos que daría 2 el exponente. Eso me daría como resultado 6. Que aquí vamos a utilizar otras propiedades. Una propiedad que dice que cuando está, vamos a utilizar la propiedad que dice que cuando está sumando, cuando tengo una suma, vamos a devolver la propiedad. ¿Ven? Cuando tengo una suma de logaritmos se convierte en el logaritmo de una multiplicación. Entonces esto yo lo puedo poner como logaritmo natural de ex por 1 entre x por e a la 2. Así ven que eso me permite cancelar la x con la x y una e con una e, ¿verdad? Menos logaritmo natural de e. Es decir, me está quedando el logaritmo natural de 1 entre e, porque ahí se canceló una e con otra, me queda 1 entre e, menos logaritmo natural de e. Pero dice una propiedad, la otra propiedad, cuando está restando dos logaritmos se convierte en una división. Entonces básicamente lo que tengo ahí es el logaritmo natural de 1 entre e sobre e. ¿No? Para hacer eso le ponemos un 1 aquí, multiplicamos este por este y este por este. Es como tener el logaritmo natural de 1 sobre e a la 2. Pero tener 1 sobre e a la 2 es lo mismo que tener e a la menos 2. Y como este logaritmo natural es de base e, y tengo aquí base e, me da solo como resultado menos 2. Y así como calculé ese logaritmo. Que esas mismas propiedades las puedo utilizar para calcular otros logaritmos. Vean aquí lo que nos dan. Si sabemos que el logaritmo en base de 2, que el logaritmo de 2, perdón, es 0,330, ven que aquí dice aproximadamente, es aproximadamente, porque es una aproximación, es un número irracional en realidad. Y el logaritmo de 3 es 0,4771, calcular el logaritmo de 720. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a descomponer el 720. 720 tiene mitad, ¿no? Vamos a ir descomponiendo el 720, que es 360, que tiene mitad, que es 180, que tiene mitad, que es 90, que tiene mitad, que es 45, ¿no? Que tiene mitad, que es 45, mitad que es, tiene tercera, que es 15, y luego tiene tercera, que es 5, y tiene quinta, que es 1. Entonces vean que eso es como tener un 2 elevado a la 4, un 3 elevado a la 2 y un 5. Es decir, lo voy a hacer de esta forma. Vean cómo lo voy a separar. Voy a poner logaritmo de el 720 es lo mismo que tener 2 elevado a la 4, 3 elevado a la 2, me está sobrando un 5. Ese 5 no lo voy a tener. Vean lo que vamos a hacer. Yo puedo poner 2 a la 4 por 3 a la 2 por 5. ¿No? Es lo mismo. Entonces vean que eso me daría como tener, si lo separo, como es una multiplicación, tengo logaritmo de 2 a la 4 más logaritmo de 3 a la 2 más logaritmo de 5. Este 4 lo puedo pasar aquí y este 2 lo puedo pasar aquí y ya puedo utilizar el logaritmo de 2 y el logaritmo de 3, pero el logaritmo de 5 no lo conozco. Entonces en lugar de hacer eso voy a hacer lo siguiente. Como ese logaritmo tiene base 10, ese 5 lo voy a agrupar así, voy a poner más bien un logaritmo, voy a poner un 2 a la 3, voy a robarme un 2 de ahí, un 3 a la 2,
y en vez de poner un 5 voy a poner un 10. El 2 que se quite de aquí lo junté con este 5 y me da un 10. Ahora si lo separo, cuando hay una multiplicación dentro de un logaritmo se convierte en una suma, tendría el logaritmo de 2 a la 3 más logaritmo de 3 a la 2 más logaritmo de 10, ¿no? Eso es, pasando esto aquí, que es otra propiedad, 3 por logaritmo de 2 más 2 por logaritmo de 3 más logaritmo de 10. Ven que el logaritmo de 10 es como tener el logaritmo en base 10 de 10 a la 1. Entonces ven que eso me daría 3 por el logaritmo de 2, yo sé que es aproximadamente 0,3010. 0,3010 más 2 por el logaritmo de 3, que yo sé que es aproximadamente 0,4771. 0,4771. Y el logaritmo en base 10 de 10 es 1. Entonces básicamente vamos a colocar eso en una calculadora para hacerlo. Tendríamos 3 por 0,3010 más 2 por 0,4771 más 1, ¿no? Y eso me da aproximadamente 2,8572, que es la aproximación que tenemos de ese logaritmo. Es aproximado, ¿verdad? Entonces ven que ahí utilizamos las propiedades de los logaritmos para calcular esos valores que no eran exactos. Siguiente, exprese como sumas o restos del logaritmo. Entonces vamos a utilizar las propiedades para tener un logaritmo y separarlo. Por ejemplo, vamos a ver que aquí lo primero que hay es una división. Entonces yo voy a separar este logaritmo en logaritmo en base 2 de x a la 2 por y a la 3 menos logaritmo en base 2 de z a la 2. No lo voy a separar así porque es una división, se convierte en una resta. Logaritmo en base 2, hay una multiplicación de x a la 2 más logaritmo, la multiplicación se convierte en suma, y a la 3 menos logaritmo en base 2 de z a la 2. Y luego los exponentes pasan al frente, que es otra propiedad, que sería 2 logaritmo en base 2 de x más 3 logaritmo en base 2 de y menos 2 logaritmo en base 2 de z. Esas son las, ahí ya lo separé como unas sumas y restas de logaritmos. Veamos aquí. Tengo una división, voy a separar aquí como logaritmo de la raíz. Ven que esa raíz de x por y a la 3 lo puedo poner como x por y a la 3 elevado a la 1 medio, ¿no? Porque es lo mismo la raíz, menos está dividiendo logaritmo de z menos 1 elevado a la 2. Eso lo puedo separar como 1 medio pasa al frente por logaritmo de x por y a la 3 menos 2, el 2 pasa al frente, logaritmo de z menos 1. Ahora, como aquí hay una multiplicación, lo convierto en una suma, pero tengo que poner un paréntesis porque es un medio de los dos. Logaritmo de x logaritmo de y a la 3 menos 2 logaritmo de z menos 1. Ahora este 3 pasa aquí al frente y voy a multiplicar este por este y este por este. Me queda 1 medio logaritmo de x más 1 medio multiplica el 3, daría 3 medios logaritmo de y menos 2 logaritmo de z menos 1. Y ya lo separé como sumas y restas del logaritmo. ¿Sí? Aquí pasa lo mismo, vean que tengo ahí un exponente que es la raíz cuarta, es como tener un cuarto, entonces voy a poner un cuarto logaritmo natural de x a la 3 sobre y por z a la 5. Eso me daría un cuarto por, voy a separar, logaritmo natural de x3 menos logaritmo natural de y por z a la 5, ¿no? Así. Mantengo el un cuarto aún, me queda logaritmo natural de x a la 3 menos, paréntesis, logaritmo natural, porque hay un menos, ¿verdad? Menos logaritmo natural de z a la 5, así, más, perdón, así. Y vean que eso luego nos quedaría un cuarto logaritmo natural de x3 menos, cambia de signo, logaritmo natural de y menos logaritmo natural de z a la 5. Voy a hacer dos cosas, voy a pasar esto aquí y voy a multiplicarlo un cuarto, ¿no? Entonces me queda un cuarto por el 3, queda 3 cuartos logaritmo natural de x menos un cuarto logaritmo natural de y menos 5 cuartos logaritmo natural de z, ¿no? Así quedaría el resultado de ese logaritmo. Y en este vamos a hacer el procedimiento contrario, me piden que lo exprese como un solo logaritmo, es decir, tengo ya la suma de logaritmos y me voy a devolver a expresarlo como un único logaritmo. Entonces voy a ir a hacer el procedimiento contrario, este 3 va a pasar aquí al frente, este 2 va a pasar aquí arriba y este 1 medio va a pasar aquí arriba. Entonces me quedaría 3, perdón, ya el 3 no lo pongo logaritmo de x menos 1 elevado a la 3 más logaritmo de y menos 3 elevado a la 2 menos logaritmo de z elevado a la 1 medio, y lo voy a transformar de una vez. Estos, como están sumando, se convierten en multiplicación, entonces queda x menos 1 a la 3 por y menos 3 a la 2
y todo dividido entre z a la 1 medio, pero es lo mismo que raíz de z, así. Y ese sería el resultado del logaritmo ya expresado como un único logaritmo, ¿no? Por ejemplo, aquí es lo mismo, más que aquí vamos a factorizar un poco. Tenemos logaritmo, se convierte en una suma, logaritmo en base 2 de x a la 2 menos 1, perdón, en una resta, es una resta, se convierte en una división de x a la 2 menos 1 sobre x más 1, ¿no? Más logaritmo en base 2 de 7. Entonces ahora lo convierto en logaritmo en base 2, el x a la 2 menos 1 lo voy a factorizar como x menos 1 por x más 1 sobre x más 1, ¿no? Por, y este como está sumando, por 7 sería. Se cancela el x más 1 con el x más 1 y me queda solo logaritmo en base 2 de 7 por x menos 1. Me queda ahí. Ya lo expresé como un único logaritmo. Y el último ejemplo que vamos a ver es que aquí hay una propiedad que es importante que vamos a utilizar, que es, ocupo convertirlo en un solo logaritmo, pero tengo un número aquí. Y hay una propiedad que dice, la primera propiedad que vimos, logaritmo en base a de a la x es igual a x. Yo la puedo usar en este orden contrario, es decir, que x lo puedo transformar en logaritmo en base a de a la x. Como aquí tengo logaritmo en base 5, yo voy a transformar este 4 en un logaritmo en base 5. Voy a poner nada más logaritmo en base 5 de 5 a la 4, es lo mismo. Menos logaritmo en base 5 de x más 4, ¿no? Más este logaritmo natural de 3, es un número, lo puedo pasar aquí al exponente, me queda logaritmo en base 5 de y elevado al logaritmo natural de 3, así me quedaría. Y ahora voy a transformarlo, me queda logaritmo en base 5, 5 a la 4, ¿verdad? Que son 625. 625 sobre x más 4, ¿verdad? Que se transforma así. Más logaritmo en base 5 de y a la logaritmo natural de 3. Y luego como es suma se convierte en multiplicación, es decir, me va a quedar logaritmo en base 5 de 625 por y a la logaritmo natural de 3, todo sobre x más 4. Y así lo convertí ya en un único logaritmo. Entonces esa es la forma en la que utilizamos las propiedades de los logaritmos.